¿Cómo están, señoritas, señores estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa del Milenio? Vamos a continuar con nuestra serie de videos tutoriales. En esta ocasión vamos a analizar o vamos a hacer un estudio natural del Ecuador. Referentemente analizaremos los temas de regiones naturales del Ecuador y una descripción de lo que son recursos naturales. Bien, antes de entrar al estudio como tal de las regiones naturales del Ecuador, vamos a entender algunos términos e instrumentos básicos de medición ecológica. Bien, primero, el primer término que vamos a entender es mapa ecológico. No es lo mismo un mapa geográfico político que un mapa ecológico, ¿sí? Entonces recuerde por favor que la mayoría de nosotros solemos confundir, ¿no es cierto?, la estructura del Ecuador, ¿sí? Hay gente que piensa que el Ecuador tiene únicamente 4 regiones, costa, sierra, oriente y Galápagos, pero en realidad no es así. Desde el punto de vista ecológico son 7 regiones que las vamos a describir más adelante. Entonces lo primero es entender que nosotros vamos a trabajar con un mapa ecológico, no geográfico y tampoco político, ¿sí? Este mapa es elaborado por el Instituto Geográfico Militar para la descripción o para la clasificación de las regiones naturales del Ecuador. Nosotros utilizamos el trabajo del doctor Leslie Holdridge, que nos entrega un instrumento denominado diagrama o pirámide de Holdridge, que especifica algunos elementos para poder clasificar las zonas de vida que tenemos en nuestro país o en el planeta. Bien, la lámina que les acabo de presentar es la representación de el diagrama o pirámide de Holdridge, ¿sí? La pirámide de Holdridge es un instrumento que nos ayuda a clasificar las zonas de vida. Aquí vamos a analizar la altura del terreno, la temperatura promedio anual y la pluvialidad promedio anual. Entonces, en base a esos datos, nosotros podemos ir clasificando las distintas zonas de vida que puede tener el planeta o en este caso nuestro país, y generar de esta manera un correcto mapa ecológico, ¿sí? Una clasificación de las regiones naturales. Bien, aquí les he planteado algunos ejemplos de las distintas zonas de vida o zonas vegetales o biomas que especifica el diagrama de Holdridge, ¿sí? Entonces, por ejemplo, existe una clasificación muy variada desde un desierto tropical hasta un matorral desértico montano, cada uno clasificado de acuerdo a su temperatura, pluvialidad y altitud del terreno, y obvio, en base a la clasificación de las especies vegetales. Recuerden, en temas anteriores habíamos analizado nosotros la clasificación de los biomas, ¿sí? De los ecosistemas epígeos, ¿no? Entonces esos eran los básicos. Entendiendo los básicos, podemos seguir nombrando en base a datos más específicos, climáticamente hablando, ¿sí?, los nombres de los distintos biomas. Vamos a seguir especificando sus nombres. Miren, que son realmente muy variados. Bien, entendido que las regiones naturales del Ecuador han sido clasificadas en base a un estudio biológico, ¿sí? Ahora vamos a proceder al estudio de los pisos o zonas climáticas, ¿sí?, de nuestro país. Bien, entonces, nuestro Ecuador, al tener o al estar atravesado por la cordillera de los Andes, tiene básicamente todos los pisos climáticos que usted puede clasificar en la naturaleza. Tenemos todos. Por ejemplo, tenemos una zona manglar tropical, tenemos un nivel premontano subtropical en el nivel número 2, en 3 tenemos un montano bajo o zona templada, en 4 montano templado frío, ¿sí? Tenemos también en el nivel 5 o 6 el nivel andino. Aquí dice subalpino, ¿no? Esta es la clasificación general, la que se utiliza en Europa. Pero recuerde que nosotros estamos atravesados por los Andes, no por los Alpes. Entonces el nombre o el término correcto sería subandino o zona fría. Andino o páramo, ¿sí? No alpino. Y finalmente el nivel más alto de esta escala, que estaría formado por el nivel nival o de las nieves perpetuas, nuestros hermosos nevados. Entonces, el Ecuador tiene todos los pisos climáticos. Recuerde que al distinto piso climático, ¿sí?, le sigue
una determinada característica de temperatura, de pluvialidad, ¿sí? Y es lo que hace que a su vez genere específicos tipos de flora y fauna, ¿no? Entonces, la cantidad de pisos climáticos, son todos que nosotros tenemos en una porción tan reducida de espacio como es el Ecuador, nos permite tener gran cantidad de biodiversidad. Nosotros tenemos todos los pisos climáticos y dentro de cada piso climático tenemos otras características que nos van a permitir tener gran variedad de plantas y gran variedad de animales. Por ejemplo, en el caso de nuestro oriente, en un estudio realizado en el año 2000, se determinó que nosotros tenemos 10.000 especies de insectos por metro cuadrado en nuestra Amazonía, mientras que en todos los Estados Unidos existen 6.000 tipos de insectos. Es decir, nosotros tenemos o sobrepasamos por 4.000 especies en un metro cuadrado a todos los Estados Unidos de Norteamérica, para que usted tenga una idea. Obviamente la Amazonía es muy extensa, Brasil también tiene, Perú también tiene, sin embargo, lamentablemente por la explotación petrolera y el mal cuidado de los gobiernos, hoy se encuentran como zonas frágiles, así que la mayor biodiversidad del planeta se encuentra en nuestro país, en el Ecuador, ¿sí? Y esa gran variedad es producida, vuelvo y repito, por la gran variedad de pisos climáticos que nosotros tenemos. Entonces, tenemos estudios matemáticos, ¿sí? Tenemos pisos climáticos y es lo que nos va a permitir comprender las regiones naturales del Ecuador. Bien, por ejemplo, en el Instituto Geográfico Militar se utiliza esta fórmula para determinar la media de temperatura anual, que es temperatura, ¿sí?, es igual a 27.5 grados centígrados menos altura dividido para 200 metros, ¿no? Bueno, son solamente algunas de las especificaciones que quiero que usted conozca para que entienda que clasificar las zonas de vida no es tan sencillo como en realidad parece, ¿sí? Entonces, chicos, existen fórmulas matemáticas tanto para la temperatura media, igual para la precipitación anual, ¿no? Entonces tenemos tablas específicas. Entonces, haciendo un análisis, ¿sí?, un refuerzo, recuerde, tenemos la pirámide de Holdridge, que es un instrumento que nos permite analizar las distintas zonas de vida. Tenemos todos los pisos climáticos en nuestro país y tenemos fórmulas matemáticas ecológicas específicas. Entendiendo eso, podemos comprender cómo se ha determinado las regiones naturales del Ecuador, ¿sí? Bien, regiones naturales del Ecuador. Primero, la situación geográfica del Ecuador. Nosotros nos encontramos en el centro del mundo, atravesados por la línea equinoccial en el continente suramericano. La altura máxima del terreno en nuestro país es de 6.310 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y cada una de las regiones naturales que vamos a analizar tiene una gran biodiversidad climática y por ende tenemos gran biodiversidad en flora y fauna. La utilización de las tierras en el caso de nuestro país nos permite tener actividades económicas muy variadas, desde la agricultura hasta la pesca de manera industrial, ¿no?, la producción pesquera, camaronera, la explotación mineral y petrolera, que también es bastante importante. Bien, las regiones naturales del Ecuador, como podemos apreciar en esta lámina, no son 4, son 7 regiones desde el punto de vista natural. Bien, voy a iniciar con la descripción de cada una de las regiones de izquierda a derecha. Iniciamos con la región insular y Galápagos, no varía, ¿sí? Hablamos de un clima tropical, ¿no?, de un nivel tropical. Pasamos a un nivel subtropical, ¿no? En este nivel, bueno, tropical y subtropical, la región costa, que naturalmente tiene 2 subregiones: la región centro-sur de la costa y la región norte de la costa, cada uno con una característica climática de flora y fauna específicas. La sierra, naturalmente hablando, ecológicamente hablando, se divide en 3 zonas. Zonas con un piso climático templado frío, ¿sí?, tanto en la parte occidental como oriental de la cordillera,
que son conocidas como estribaciones. Entonces la sierra en sus extremos tiene la estribación occidental y estribación oriental de la sierra. En el centro, en la zona más alta, ¿sí? Nival andino y subandino, ¿sí? Se le determina como la región andina, ¿sí? Entonces la región andina también tiene subzonas, ¿no? Entonces tiene zona del altiplano, ¿sí? Y también la zona de los valles, pero lo vamos a dejar únicamente como región andina, ¿sí? Y finalmente nuestra Amazonía, nuestro oriente ecuatoriano, ¿sí? Con situación climática tropical, ¿sí? Tropical, húmeda tropical, ¿no? La costa en realidad es tropical seca, ¿sí? Bien, entonces 7 regiones naturales del Ecuador. La costa se divide en 2, costa centro-sur, costa norte. La sierra, 3, estribación occidental, estribación oriental y la región andina, ¿sí? La Amazonía, ¿sí? Se queda tal y como está, y también la región insular. Entonces tenemos 7 regiones naturales ecológicamente hablando dentro del Ecuador. Bien, la región sur y centro de la costa ecuatoriana comprende las provincias de Guayas, Ríos, Manabí, parte del Oro y sur de la provincia de Esmeraldas, ¿sí? Se extiende desde el río Esmeraldas al norte hasta la población de Huaquillas. Una temperatura promedio anual de 17 a 24 grados centígrados, precipitación de 250 milímetros cúbicos a 3000 en invierno, una evaporación de 1296 milímetros anuales, ¿no? ¿Sí? Centímetros cúbicos anuales hasta 1886 milímetros cúbicos anuales. La vegetación, bueno, tenemos algún tipo de cactus, algarrobo, guayacán, el ceibo, laurel, entre los más representativos, ¿sí? La fauna alberga una especie de tipo de conejos a nivel tropical, ¿no? Que se los llama el tipo brasileño, ¿no? La guanta, la guatusa, el pelícano, la garza, la tortuga, ¿no es cierto? Que se le llama tortuga de sopa, la iguana, el barbudo, ¿no? Entre algunas de las especies representativas. El uso actual de la región, ¿no? Ganadería, plantación de palma, bananera, ¿sí? Un poco de caña de azúcar, algo de cítricos, cacao. La población subsiste de manera principal del turismo, ¿sí? Algunas características de la vestimenta que también les he planteado aquí para que realice su trabajo, ¿no? Que puede leerla después poniendo pausa en el video tutorial. Región norte de la costa ecuatoriana comprende gran parte de la provincia de Esmeraldas, ¿sí? Entonces, que va desde el río Mataje al norte hasta el río Esmeraldas por el sur y desde el pie de monte a 600 metros sobre el nivel del mar hasta el océano Pacífico, es decir, abarca gran cantidad de esmeraldas, ¿sí? La región norte de la costa. Aquí les dejo algunas de las características de temperatura, precipitación, evapotranspiración potencial. Con respecto a su vegetación, es muy común el chanul, el moral, el tangar, el machare, el amarillo, el sande, ¿no? El cedro, ¿no? Que son algunas de las especies, ¿no? Con respecto a la fauna, ¿sí? Aquí hablamos entre los elementos más representativos del tigrillo, la tortuga de río, ¿sí? Que son algunos de los individuos más conocidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos el cuchucho, ¿no? Situación actual de la región, ¿sí? Existen extensos bosques de maderas finas, lamentablemente es lo que ha generado gran cantidad de deforestación, algunas plantas están en peligro de extinción. Los principales cultivos, palma africana, la yuca, papaya, cacao, banano, ¿no? Entre los más conocidos. La población
Bueno, pues construcciones de caña sobre el suelo por la situación de los ofidios, ¿no? Es decir, de las serpientes, culebras, ¿no? Son muy parecidas en toda la costa. Las regiones de las estribaciones externas, tanto la occidental como la oriental, ¿sí? Está constituida por los flancos externos de la cordillera hacia la costa y hacia la Amazonía, ¿sí? Se extiende desde los 600 metros sobre el nivel del mar hasta los 3000 metros. Aquí tenemos algunas de las características de temperatura, precipitación y evapotranspiración. La vegetación, ¿sí? Predominan las palmas, matapalos del Guayacán, los aguacatillos, ¿sí? Que son características de estas regiones, ¿no? El tipo de musgos, bromelias, orquídeas, lianas, ¿no? Con respecto a las orquídeas es interesante porque en el caso del Ecuador, del 100% de orquídeas a nivel mundial, nosotros tenemos el 60% en nuestro país, ¿no? Cuestión de la fauna, ¿sí? Aquí tenemos algunos ofidios, la raposa, ¿no? Gallinazo, los más conocidos. El uso actual de la región, como gran parte de nuestro Ecuador, pues dedicado exclusivamente a la explotación maderera, lamentablemente, y la situación de la agricultura, ¿no? Maíz, papas, habas, mellocos. Las casas aquí por lo general ya tienen una cubierta, igual por la situación climática, de mayor fortaleza, ¿no? Casas mixtas, ¿no? Con distintos tipos de techos. Bien, la región, vamos a la región andina. La región andina puede dividirse en las partes altas, también llamadas como el altiplano, ¿no? Está formado por todas las tierras que se encuentran sobre los 3000 metros de altura y que se conocen con el nombre de páramos andinos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la zona de Mojanda, ¿no? La zona de Saraurco a nivel Pichincha sobre Cayambe, ¿no? Aquí tenemos los datos de temperatura, ¿no? Ya va bajando la temperatura, la precipitación en cambio se va incrementando, la evapotranspiración también se reduce. Tipo de vegetación, ¿no? Entonces aquí tenemos por ejemplo el famoso polilepis, mortiño, la chilca, el shanxi, los frailejones, ¿no? Entonces son algunas de las especies representativas de vegetación. Fauna, el principal que nosotros tenemos aquí, el oso de anteojos, ¿no? Llamas, alpacas, venados, ¿no? El uso actual de la región, recuerde que somos los principales proveedores de la parte de la agricultura, proveedores de todo lo que es la cuestión de alimentación, tanto para la costa y el oriente. ¿Quiénes producimos? La sierra, ¿sí? La población, eminentemente en su mayoría indígena, cada uno con sus vestimentas típicas, ¿no? Y sus culturas ancestrales. Región de los valles interandinos, que también forma parte de la región andina, ¿sí? Sí, la parte de los valles. Aquí tenemos, por ejemplo, el valle del Chota, ¿no? También conocido esta secuencia de valles como el callejón interandino, con sus características propias de temperatura, precipitación y evapotranspiración, que dejo aquí a detalle. Su vegetación, ¿cierto? El liso, la cabuya, chupaya, el sixia, el algarrobos, campeche, el molle, ¿no? La mosquera, cabuya, tunas, alguna variedad de cactus, ¿no? En la región de valle. Por ejemplo, aquí tenemos la tuna, ¿no? Que se produce a nivel del valle del Chota. Fauna, ¿no? Que aquí ya encontramos algunos elementos tanto de aves, peces, truchas. Aquí tenemos la raposa, murciélagos, una serie de especies de ranas, ¿no? El uso actual de la región, que también se utiliza para la agricultura. Mire, aquí tenemos la fortuna de estar a media hora del clima cálido en el Valle del Chota y subir a la región andina aquí en Otavalo. Entonces, básicamente permite una gran variedad de producción agrícola, ¿sí? Productos, una gran variedad climática. Población a nivel de valles, ¿sí? En el caso principal de nuestra provincia de Imbabura,
nuestros estimados afrodescendientes, la zona afro, que es nuestro valle del Chota, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos construcciones más elaboradas, inclusive de tipo europeo, ¿no? Ya pasó la época del subdesarrollo, estamos a nivel de progreso, entonces las viviendas también van variando su forma de construcción. La región amazónica, que comprende las áreas territoriales que se extiende desde los 500 metros en los flancos de la cordillera hacia la llanura amazónica. Temperatura 24 grados centígrados promedio anual. Precipitaciones incrementa enormemente de 2.000 a 4.000 milímetros cúbicos anuales. Una evapotranspiración, ¿sí?, de 1.414 milímetros. La vegetación es muy variada. ¿Sí? Aquí tenemos la mayor cantidad de biodiversidad, tenemos árboles centenarios, ¿no? Tenemos gran variedad de maderas, y lo que permite también un gran desarrollo de la fauna, independientemente serpientes, ¿no? Tigrillos, gran variedad de primates, de aves. Por ejemplo, un dato interesante es el ave propia del Ecuador. Hay gente que piensa que es el cóndor al estar en el escudo nacional, en realidad no es así. Nosotros tenemos un ave que solamente existe en Ecuador, que es el águila arpía, ¿no? Que a nivel mundial es el representativo de nuestro país, ¿no? Sacarse de la mente que el cóndor es el ave que representa al Ecuador, no es cierto. El ave representativa del Ecuador es el águila arpía, que solamente se encuentra en nuestro país. El uso actual de la región, aquí lamentablemente tenemos enormes cantidades de biodiversidad destruidas por la actividad petrolera, ¿no? Que es una gran tristeza. Son pocos los geoparques, son pocas las reservas naturales que se han construido a nivel de nuestra Amazonía. Como profesor de biología puedo decir que es una tristeza que nuestro país no sepa conservar correctamente las cosas, ¿no? Entonces, con respecto al uso actual de la región, agricultura, la más triste, minería y explotación petrolera ilegal que está acabando con nuestra biodiversidad. La población, aquí su vestimenta es típica, tenemos más poblaciones indígenas, y lo importante aquí, nuestros pueblos no contactados, ¿sí? Nosotros somos de los pocos países a nivel mundial que todavía tenemos poblaciones indígenas no contactadas, ¿no? Como en el caso de los guaraníes, ¿no? Entonces, nuestro país tiene una riqueza enorme con respecto a biodiversidad, pisos climáticos, riqueza cultural, ¿no? Entonces sí, debemos saberla conservar. La región insular, ¿no? Que son formaciones costeras, islas de origen volcánico, ¿no? Que son catalogadas como patrimonio natural de la humanidad, ¿no? Y que tiene un clima básicamente costero, igual, con una gran biodiversidad, al encontrarse entre las corrientes de Humboldt y del Niño, ¿no? Norte a sur. Mire, Galápagos tiene una gran variedad biológica. Por ejemplo, tiene focas que vienen desde las corrientes que vienen del norte, vienen traídas desde California. Tenemos pingüinos que son traídos del polo sur, ¿no? En las corrientes oceánicas. Entonces es un punto de encuentro de corrientes oceánicas, y es lo que produce una gran variedad de biodiversidad con respecto a especies, ¿no? Entonces, un centro de estudio maravilloso de la vida natural, ¿sí? Temperatura promedio y precipitación anual. La vegetación, ¿sí? Aquí tenemos 397 especies autóctonas, endémicas 228, introducidas 250, en total de especies de 875 especies vegetales, ¿sí? Fauna, una gran variedad marina, como les decía, pingüinos del sur, focas del norte, reptiles acuáticos, ¿no? Una gran variedad de tiburones, ¿no? Entonces, gran biodiversidad. Uso actual de la región, hay zonas que lamentablemente
se están extendiendo zonas agrícolas, pero el principal uso son los estudios biológicos y el uso turístico. Población tipo costa, ¿no? Entonces vestimenta, construcciones, etcétera, tipo costa, ¿no? Por la situación climática. Bien, chicos, una vez analizadas las regiones naturales del Ecuador, vamos a conocer los recursos naturales. Vamos a hacer una breve descripción para ir finalizando ya esta clase. Los recursos naturales se clasifican en recursos naturales renovables y no renovables. Los renovables, ¿no?, a su vez se subclasifican en perpetuos, ¿no? Pues, la parte solar, mareas, el movimiento del aire, que es el viento, ¿no? El potencial hídrico, ¿no? El agua, que también producen energías limpias y perpetuas, ¿no? La energía solar, mareomotriz, eólica, hidráulica. Los recursos críticos, ¿no?, que son vivos y que hay que saberlos conservar, ¿no? Peces, los bosques, las selvas, ¿no? Es decir, la biodiversidad con respecto a los recursos renovables vivos, ¿no? Aquí hacen falta recursos críticos no vivos, como es el agua y el aire, que puede ser contaminado. Para producción de energía sirven, por eso son perpetuos, pero para consumo humano, ¿no?, son recursos que deben ser manejados con mucho cuidado por su contaminación, aire y agua. Los no renovables, ¿sí?, tenemos aquellos que son de agotamiento por consumo, por ejemplo el petróleo, el carbón, el gas natural, y aquellos que son reciclables, como son los minerales, ¿sí? Entonces, chicos, esto es todo con respecto al estudio de las regiones naturales y los recursos naturales, ¿sí? Entonces recuerde, por favor, con el mensaje de que hay que conservar la naturaleza, ¿sí? Hay que conservar la naturaleza, nuestros recursos naturales, y entender la clasificación biológica de nuestro país. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en otra oportunidad en las clases presenciales. Realice sus tareas, realice sus actividades. Cuando nos encontremos, arrancaremos ya con las evaluaciones. Que pasen muy bien. Muchísimas gracias.